El pasaje a tabla siempre se va a hacer en función al DER y a qué más tiene que hacerse. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el pasaje a tabla? ¿Nadie se le ocurre? Las entidades fuertes tenés que pasarlas. Por ahí arrancamos, pero más que nada a lo que me refiero es que se hace en función del DER que armamos y de las reglas de negocio. Mm. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque el DER nos va a decir para las entidades, como muy bien dijeron, las entidades fuertes, que es por donde arrancamos, o incluso las débiles, tenemos toda la información que nosotros necesitamos en el DER. No necesitamos más que eso. Pero cuando vamos a hablar de relaciones, NAM, es muy probable que no nos alcance con el DER solo y tengamos que ir a revisar las reglas de negocio. Entonces siempre hay que tener las dos cosas a mano. El DER y las reglas de negocio. Bien, como muy bien dijeron, se empieza por las entidades fuertes. ¿Sí? Entonces vamos a... acá nos conviene arrancar por empleado y proyecto. Siempre, aparte de que sean de arrancar por las entidades fuertes, lo que buscamos es que no tengan claves foráneas a otra primero. ¿Es un requerimiento? No, no es un requerimiento que sea así. Pero cuando vayan a la base de datos a crear el modelo en la base de datos, sí van a necesitar, antes de definir las claves foráneas, que exista la tabla a la cual están apuntando. Si bien podrían crear la tabla, después crear la otra tabla y después volver a crear las tablas foráneas en la primera tabla, es más trabajo. Entonces siempre es mejor arrancar por las entidades fuertes que no tienen claves foráneas a otra. En este caso, ¿cómo te das cuenta que tiene una clave foránea? Bueno, por ejemplo, vamos al 1B. En el 1B, ¿dónde está la resolución del 1B? Acá. En el 1B tenemos esta situación. El pasaje a tabla de una 1 a n se pasa la clave primaria del lado 1 al lado n como clave foránea. Entonces sabemos que empleado seguro va a tener una clave foránea de categoría. Entonces no nos convendría empezar por empleado porque necesitamos primero categoría. En el caso del 1A no tenemos una situación así. En las fuertes por lo menos. Entonces vamos a arrancar, por ejemplo, con empleado. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el pasaje a tabla de una fuerte? La clave primaria más los atributos. Legajo, apellido, nombre, ¿qué más teníamos? Dirección, teléfono, email y fecha de nacimiento. Dirección, teléfono, email, fecha, nacimiento. Bien. Una vez que terminamos de completar los atributos que tiene, lo siguiente que tenemos que hacer es marcar las claves primarias. La clave primaria la podemos marcar así, subrayando, y ponemos clave. Vamos a hacer. Vamos a hacer mejor esto. Así. Clave primaria, perdón, no clave forárea. Bien. Luego, tendríamos que ver qué otra entidad. Podemos seguir por proyecto. Proyecto, número, y teníamos atributo. Descripción, fecha de inicio y fecha de fin. Ahora marcamos la clave primaria. Y ya está. Hasta acá. Esta es la primera regla, digamos, de lo que es la transformación al modelo relacional. ¿Sí? Digamos,
más que la primera regla, en realidad estamos usando un par de reglas acá, pero lo más importante es lo más básico de la transformación relacional, la creación de entidades. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigo. Vamos ahora a hacer el pasaje de la entidad débil. Las entidades débiles, ¿sí? Lo primero que tenemos que determinar es la clave. Y esta regla, se las voy a escribir acá, para que se la acuerden. Permítanme. ¿Dónde está? Vamos a ponerle... el color de texto. Esto. La clave de su propietaria más su discriminante, ¿sí? Esto siempre se cumple. Absolutamente siempre. No, no tienen que dudarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con la clave de subpropietaria? Bueno, una entidad débil es débil de una entidad propietaria. En este caso, es directamente débil de una entidad fuerte, proyecto. Pero una débil podría haber sido débil de otra, o podría haber sido débil de una agregación, ¿sí? O podría haber sido débil de una subclase. En todos los casos, lo que tenemos que buscar primero es la clave de esa entidad de la cual es débil. Si fuera otra débil, bueno, primero hay que calcular la clave de esa nueva débil, que sería, digamos, la clave de la propietaria de esa más su propio discriminante, y después le agregamos el discriminante de nuestra débil original. Si fuera una agregación, primero tenemos que sacar la clave de la agregación y después agregar el discriminante. Y si fuera, por ejemplo, una subclase, o sea, el otro día lo vimos. ¿Cuál es la clave de una subclase? Siento como si pasaran plantas rodadoras en la videoconferencia. ¿Alguien que se anime? ¿Cuál era la clave de una subclase? Es muy importante esto. La de la superclase. Exactamente. Perfecta respuesta. Las dos personas que lo contestaron. Muy bien. La clave de una subclase es la clave de su superclase. Es la misma. Siempre son la misma. Tienen que ser la misma. De todas las subclases es la de su superclase. Bueno, en este caso vamos a pasar etapa, que es débil. ¿Cuál es su propietaria? Proyecto. ¿Cuál es la clave de proyecto? Número. Entonces, vamos abajo de todo. Etapa. Número. Y su discriminante también era número. Acá nos encontramos con el primer inconveniente. Y es que no puede haber dos atributos con el mismo nombre en la misma tabla. ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, podemos agregarle un sufijo, un prefijo, o ponerle otro nombre que realmente resulte representativo. Podríamos ponerle acá, por ejemplo, número de proyecto, y ya con eso es suficiente. Hay gente que le pondría número de proyecto y número de etapa, ¿sí? Como para identificar rápido los dos. Y también se pueden usar otras nomenclaturas, por ejemplo, número proyecto, ¿sí? Con guión bajo. También hay gente que lo pone todo así. Acá lo importante, como lo digo siempre, es atenerse al estándar de donde estén trabajando. Si ustedes están trabajando en una empresa con un estándar, bueno, hay que atenerse a ese estándar. Si ese estándar no resulta útil, habrá que ver de cambiarlo o no,
o convivir con ese estándar, pero hay que atenerse a algún estándar. Y si no hay ningún estándar en la empresa, hay que imponer uno. Digamos, hay que buscar la forma de que se establezca uno para que todo sea más sencillo, porque recuerden, cuando uno cambia el proyecto, si usan el mismo estándar, es mucho más fácil empezar a trabajar. Yo voy a usar la notación C, es la estándar en lo que es el estándar histórico en lo que es base de datos. ¿Sí? Hoy en día, lo que a veces suele suceder es que se usa el camel case, por ejemplo, sería así. Sí, es la nueva tendencia. Pero bueno, yo ya medio como que estoy acostumbrado, por eso todavía uso esta notación. Pero cualquiera que usen está bien, es correcta. O sea, si ustedes quieren usar el camel case, Pascal case, o simplemente ponerlo todo junto, o ponerle lo que ustedes quieran, mientras sea un nombre representativo, está bien. Lo importante es que en la misma resolución del ejercicio sean consistentes. Es decir, si en algún lado le pusieron número guión bajo proyecto, sigan poniendo con guión bajo. Y no en un lado con mayúscula, en otro lado con minúscula, digamos, como para que sea la forma de leerlo sea conveniente. En general, cuando agregan un prefijo o un sufijo, pueden ponerlo de cualquiera de las dos formas, prefijo o sufijo, eso es lo mismo, pero yo siempre recomiendo que pongan información de a qué tabla están refiriéndose si es una clave foránea. Eso hace que sea mucho más fácil de leer la transformación que están haciendo. Yo acá podría haber puesto número P, ¿sí? No me refiere mucho, no me ayuda. Si pusiera acá el número de etapa, haber puesto número propio, sería alentar una confusión. Entonces, si van a poner un prefijo o un sufijo, que haga referencia a de dónde sale, para que sea mucho más fácil de leer e interpretar. Yo lo voy a dejar así, no le voy a agregar el etapa acá, no porque esté mal, sino porque yo, si no tiene ningún... Yo tomo la norma de que si no tiene sufijo, sería lo mismo que ponerle el número de etapa. Y cuando estamos trabajando, muchas veces ponemos el nombre de la tabla punto del campo cuando vamos a SQL, y hacer eso significaría poner etapa punto número de etapa, lo cual queda redundante. Entonces, por eso lo dejo acá. ¿Y qué otros atributos tenemos entonces? Detalle, fecha de inicio, fecha fin tentativa, fecha de inicio, fecha fin tentativa, fecha fin real, y observación. Bien. Bueno, acá tenemos entonces que poner la clave primaria. Acá nos encontramos con el primer problema cuando tenemos, digamos, cuando estamos usando el Word, y es que a veces nos queda pegado. Bueno, acá lo mejor que pueden hacer es esto. Denle un Enter y sigan acá toda la línea de lo que necesitan. Bien, clave foránea. La clave foránea normalmente se establecería, digamos, voy a agregar vamos acá, subrayando así, digamos, el atributo de la clave foránea, que en este caso sería el número de proyecto, nada más, y poniendo acá la clave foránea a dónde es. Por ejemplo, ponerle CF a proyecto. Vamos a subrayarla directamente acá. Y con esto nosotros estamos indicando que este número de proyecto es clave foránea a la clave primaria de proyecto. Y lo que se suele agregar es si es no nula o si puede ser nula una clave foránea. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? Al mínimo. Si acá yo tuviera un 0, acá tendría que ser
null. Y si tengo un 1 en el mínimo de este lado, debería ser no nula. ¿Qué quiere decir no nula? Que no puede estar nula. En este caso particular, como la clave foránea es parte de la clave primaria, ¿puede ser nula? No. No, es una de las reglas de las claves primarias. Entonces, cuando una clave foránea es parte de una clave primaria, este no nulo es redundante. Pero lo pueden agregar o no. Pero o sea, no nos molesta, pero sí tengan en cuenta que si están poniendo null y es parte de la clave primaria, algo están haciendo mal. O no es null o no es parte de la clave primaria. ¿Sí? Es solamente para eso, para que tengan en cuenta ese detalle. Bien. Otra forma de registrarlo, como a veces las claves primarias y las claves foráneas se superponen, varias claves foráneas entre sí se superponen. Otra forma de notarlo, esto es clave foránea, ¿sí? Le pueden poner no, era número proyecto, clave foránea a proyecto. Pueden poner una cosa así en la anotación. ¿Sí? De esta forma es en lugar de esto. O sea, esto lo voy a poner una negrita y con azul. Y esto lo vamos a poner en negrita y en naranja. ¿Se ve el naranja? No, no se ve el naranja. Vamos a ponerla en verde. Verde oscuro. Ahí está. Tampoco. Ahí está. Bueno, si la clave primaria les quedara separada en varios lugares, a veces sucede, podrían subrayar cada uno y marcarlo como clave primaria, pero queda, digamos, queda inconveniente. Lo que hacemos cuando lo estamos haciendo en papel es subrayamos todas, hacemos flechas hacia un solo CP, como para que no haya dudas. En este caso, ahí podrían escribirlo como bueno, esto también lo pueden escribir también así. Y si fueran más de un atributo, los ponen separados por comas. CP número proyecto. Yo ahí les recomendaría que lo pongan arriba. Primero la clave primaria, una cuestión de orden nada más. Azul habíamos dicho que usaba. Bien. Lo importante es que elijan una, no hace falta que escriban las dos, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué nos falta? La relación. La relación, muy bien. Bien. ¿Este ya cambió el tamaño? No, así 14. Bien. 14. Negrita. Atributos de una entidad NAM. Bien. ¿Cuál es la lista de atributos de una NAM? Los atributos de las dos entidades. No los atributos, Sería la las clave. claves primarias de las entidades que relaciona más atributos propios. Bien. Esto subrayado. Rojo. Bien. Y ya les voy adelantando. Para una etniaria es lo mismo. ¿Sí? Para una ternaria
es lo mismo, es la clave de las entidades Federo, que relaciona más atributos propios. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, clave primaria de una NAM, ¿cuál es la clave primaria de una NAM siempre? ¿Las dos claves foráneas? ¿O de las que Error, relacionan? ese es el error que al principio cometen todos. No, la clave primaria de una NM es a analizar por dependencias funcionales con reglas de negocio. ¿Por qué lo pongo esto así? Es el error más común que cometen a la hora de resolver los ejercicios, sobre todo al principio. ¿Sí? Ustedes tienen que tener eso en cuenta. No hay una regla para una clave primaria de una NAM en general. ¿Sí? Hay para situaciones particulares. Por ejemplo, clave primaria, acá vamos a ponerle caso general. Bien. Clave primaria de una NAM sin atributos. ¿Sí? Vamos a una clave primaria de una NAM sin atributos. Eso sí lo podemos definir. Y esa sí es la respuesta que me dieron recién. Ahí sí sería correcta. Claves primarias de las entidades que relacionan. Bien, ojo con esto, porque digamos, al principio les pasa a más de la mitad que se confunden esta situación de un caso general con un caso particular. Si bien muchas veces termina siendo esto, ¿sí? No es siempre así. ¿Cuándo es los casos incluso que más atención tienen que fijarse? Bueno, cuando hay fechas, cuando hay números de orden, cuando hay prioridad, cuando hay roles, ¿sí? Todo ese tipo de cosas tienden a formar parte de una clave. Hay muchas más, pero esas son típicamente situaciones donde tienen que tener cuidado. Bien, en este caso tenemos el proyecto y el empleado. ¿Cuáles son las claves de las entidades? Vamos primero a hacer la lista de atributos. Como ya habíamos puesto, proyecto empleado. Proyecto empleado. ¿Cuáles son las claves de las entidades que relaciona? Número, que le podemos poner proyecto, o podríamos dejar número solo. Y de empleado, acá tenemos, ¿sí? Número, le podemos poner proyecto o no. Y legajo, es el legajo del empleado. Uy. Legajo, ¿sí? Yo lo voy a dejar así. Pero podrían tranquilamente poner el número empleado, número proyecto, para que no haya confusión con la etapa, o simplemente por conveniencia ponerle a qué tabla hace referencia. Sí, si le van a poner algo, por ejemplo, estuviéramos hablando de un atributo, por ejemplo, que fuera para auditar qué empleado, quién fue el último que lo modificó y demás, no pongan legajo última modificación, en todo caso pongan legajo empleado última modificación, que sea fácil saber a qué tal están refiriendo. Se nos está terminando el tiempo en minutos, así que voy a hacer esta relación y después armamos el nuevo Hangout. Bien, proyecto de empleado, número legajo, ¿y qué otros atributos tienes? Fecha, asignación y fecha fin asignación. Bien, la clave primaria dijimos que hay que analizarla. ¿Cómo analizamos la clave primaria de una mucho? Bueno, podemos hacerlo por dependencias funcionales, podemos, digamos, decidir hacer todo el cálculo matemático, va a funcionar.
Ahí nos vamos a tener que basar en las reglas de negocio. Pero también tenemos que, podemos usar una heurística, que es ir tomando elementos de la clave primaria e ir probando si cumplen las 3 reglas de una clave primaria. Único, o sea, no nulos, único y mínimo. Bien, primero vamos a buscar, dentro de los atributos no nulos, vamos a tomar, en esta forma de hacerlo, vamos a tratar de tomar solo las claves foráneas, digamos, solamente estas claves foráneas, que ya las podría también ir agregando. CF proyecto, número, y clave foránea a empleado, legajo. Bien, empiezo por las claves foráneas. Y yo me pregunto acá, como es una muchos con atributos, me conviene ir a releer las reglas. Dice, ¿dónde estaba la parte de la asignación? Acá dice. En un proyecto puede trabajar uno o más empleados, ¿sí? Después, ¿qué más había? Las etapas no me tenían, una vez finalizada, selecciona observación, la empresa se registra, Un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto en ejecución o no estar asignado. Bien. Ya tenemos las reglas de negocio que nos faltaban. Entonces, un empleado en un proyecto, ¿podría ser asignado más de una vez? Sí, Sí, tranquilamente. Entonces no es único esto, porque tengo el mismo empleado, lo asignan, lo desasignan, lo vuelven a asignar. Esto no es único, si yo tendría, digamos, vamos a ponerle acá, vamos a insertar una tabla. Con número, legajo, fecha, asignación y fecha, fin, asignación, para que vean el ejemplo. Cuando tengo, por ejemplo, el proyecto 1, tengo el legajo 111, pongamos que la fecha de asignación es 1 del 2 del 2020. ¿Sí? Y se terminó el 10 del 2 del 2020. Y el mismo, después tengo el empleado 1, perdón, el proyecto 2, el empleado lo asignaron el 11 del 2 del 2020. Lo asignaron y se terminó la asignación el 27 del 2 del 2020. Y ahora lo volvieron a asignar a este proyecto porque todo salió mal y lo necesitaban de vuelta el 28 de febrero del 2020. O sea, tengo el mismo número de legajo, 2 fechas de asignación distintas. Entonces esto no es único, no me alcanza. Para eso, entonces, sumo atributos a la clave primaria. ¿Tengo algún atributo acá que sea no nulo? ¿Cuáles tengo? fecha de Bueno, asignación. la fecha de asignación es no nulo. La fecha de fin de asignación, ¿puede ser nulo? Si no terminó todavía su asignación, puede ser nulo. Entonces, esta seguro nunca va a formar parte de la clave primaria. Ahora, probemos con esto. ¿Puede el mismo empleado ser asignado al mismo proyecto 2 veces el mismo día? ¿Tiene sentido? No, No tendría mucho sentido porque lo asigno el mismo día y lo vuelvo a asignar el mismo día si ya marca que estuvo asignado ese día. ¿Para qué lo voy a marcar de vuelta? Si yo quise saber cuántas horas realmente tengo que llegar hasta ese nivel de saber exactamente las horas que estuvo asignado, bueno, tendría que hablar con la empresa y decirle la fecha no te alcanza. Tenemos que hablar de fecha y hora porque vos querés saber cuándo se lo asigna y cuándo se lo desasigna. Entonces, es única. Bien, ahora que es única, lo que tenemos que revisar es si es mínima. Minimalidad. La minimalidad
digamos, en una clave primaria, no significa que sea la clave más corta de todas, ¿sí? Puedo tener una clave en la misma entidad de dos atributos que sea mínima y una clave de un atributo que sea mínima, ¿sí? Por ello tener en los alumnos, por ejemplo, en una facultad, la clave legajo, clave primaria mínima. O podría haber elegido tipo de documento y número de documento y también ser mínima. ¿Alguien se anima a explicar por qué las dos son claves candidatas y las dos son mínimas? ¿Nadie? Bueno. Sabemos que son únicas, ¿sí? Por eso son claves candidatas. Y sabemos que son mínimas porque ningún atributo está de más. No quiere decir que sea la clave más pequeña de todas. Que una clave sea mínima significa que no hay atributos innecesarios. Si yo, al legajo obviamente es un solo atributo, va a ser mínima. Pero si yo al tipo y número de documento le sacara el tipo de documento, ¿puedo tener dos números de documento repetidos entre dos tipos diferentes? Sí, podría. Y de hecho sucedió en su momento cuando se sacaron, antes en la Argentina teníamos libreta de enrolamiento, libreta cívica y el DNI. Y en su momento se dio DNI a la gente que tenía, por ejemplo, la libreta cívica. Eh, y los números estaban usados. Entonces se les daba un DNI nuevo. Entonces yo puedo tener un número repetido, por lo tanto no puedo quitar tipo de documento. Ahora, si yo quitara el número de documento y dejara solo tipo de documento, ¿está bien? ¿Me alcanza con tipo de documento para identificar a todas las personas? No, obviamente mucha gente va a tener tipo DNI o tipo pasaporte. Entonces, no me alcanza para una identificación única. Entonces, lo que tengo que hacer es, digamos, dejar las dos. Entonces es mínima porque no hay ningún atributo que sea innecesario. Nosotros ya llegamos al punto donde aseguramos que esta clave es única. Ahora nos faltaría saber si es mínima. En caso de ser mínima, ya tendríamos la clave primaria. En caso de que no lo sea, tendríamos que eliminar alguno. Bueno, ¿cómo podemos empezar la eliminación? Bueno, nosotros fuimos agregando y tuvimos que agregar fecha de asignación para que llegara a ser única. Entonces fecha de asignación no tiene sentido quitarla. ¿Por qué? Porque sin esa ya no es única. Entonces nos queda probar con las otras, con número y legajo. ¿Con qué quieren probar primero? Vamos, como nadie contestó, vamos con número aquí. Una persona en una fecha puede ser asignada a dos proyectos. Sí, No, Un empleado en un momento determinado puede pertenecer a un único proyecto en ejecución. Entonces, una persona en un momento no puede estar en dos proyectos. Por lo tanto, no necesito el número de proyectos. Yo sé que una persona desde una fecha no necesito saber su legajo. Ahora, supongamos que yo hubiera arrancado por otro lado, hubiera hecho el legajo, vamos a probar. Un proyecto en una fecha, ¿puedo asignar a más de una persona? ¿Puedo tener un proyecto asignado a más de una persona? sí. 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 Entonces esto no sería único. Por lo tanto, no puedo quitar legajo, lo dejo de vuelta. Y ahora probaba con proyecto y digo, ¿una persona en una fecha puede ser asignado a dos proyectos? La respuesta es no. Entonces sé que esto es mi clave única. Y primaria. Fíjense que este caso coincide en el caso general. ¿Sí? Por eso es el primer ejercicio también, lo ponemos así, para que justamente ya vean desde acá que no siempre se cumple esto. Bueno, esto es la parte más difícil del pasaje a tabla. Prácticamente el resto de lo que vamos a ver del pasaje a tabla es culpa de esto. Si bien vamos a ver otros casos como la 1N, la agregación,
y las recursivas, pero son todas estandarizadas, digamos. Hay formas de pasar a tabla todo. Lo único donde no hay una regla que yo pueda seguir a rajatabla y aplicar únicamente y que siempre dé correcta, es la definición de una clave primaria de una relación muchos a muchos o una n-aria. Digamos. Ese es el único caso donde yo tengo que analizar con las reglas de negocio. El mismo modelo de DER, el mismo negocio, con distintas reglas, me da distintas claves primarias en relaciones mucho a mucho o en relaciones ternarias. Entonces, esta es la única parte donde ustedes van a tener que, sí, analizar con cuidado. Todo lo demás, si entienden cómo se hace, no tienen que tener dudas. La dificultad está en hacer el DER. Una vez que hicieron el DER, se pasa a tabla según reglas. Esta es la única parte que es difícil. Bien. Vamos ahora hasta, bueno, preguntas hasta acá. Después esto de la clave, cómo identificarla, es cuestión de práctica también. Así que lo vamos a ir viendo en los ejercicios que siguen. Mientras hayan entendido cómo lo hice y por qué lo hice, por más que ahora no se den cuenta de hacerlo ustedes, es cuestión de practicarlo. Esto lo voy a subir, si no queda separado. Bien. Y esto es un ejemplo de datos. Esto lo pueden hacer cada vez que necesiten. Lo pueden hacer en la cabeza, lo pueden escribir en un borrador, como ustedes quieran. Vamos al 1B. ¿Sí? En 1B tengo el proyecto, el empleado, la categoría, la etapa, ¿sí? Que son diferentes. Entonces, vamos a ver. Me podría pasar este link, así les resulta más fácil también entrar. Entidades fuertes, mientras van entrando al documento, entidades fuertes sin atributos. Sin claves foráneas, perdón. Entidades fuertes sin claves foráneas. ¿Cuáles tengo? Categoría, etapa, proyecto. Empleado va a tener 1 a n, está del lado n de 1 a 1 a n, entonces seguro va a tener claves foráneas. Bien, vamos a empezar entonces. Etapa. Categoría. Bien. ¿Quién se anima? Empieza a escribir. Diga yo y empieza a escribir. Si no se anima nadie, yo elijo gente. Dale. Empezá con la que quieras. ¿Alguien más que se anima a los otros? Si no, empiezo a elegir. Bien.
Bueno, hasta ahí estamos. Gracias, Aldana. ¿Les parece que está bien? ¿Les parece que está mal? ¿Algún cambio? Bien, está bien pasada las entidades, ¿sí? Está correcto. La única recomendación mía sería acá no ponerle tapa para que no quede repetido después cuando haces el pasaje a tabla, pero no porque esté mal, sino simplemente para que después cuando hagamos SQL no te quede redundante, nada más. Sí, cuando Está, le había escrito, le puse código de etapa, pero después cuando pasé, por ejemplo, el número de proyecto, no le puse claro. proyecto. No, por eso, Bueno, está muy bien. Igualmente no es un error nada, ni nada, sino que te va a ser más cómodo cuando estés haciendo la parte de SQL. sí, sí. Bien. Em, el, ahora nos quedaría, vamos a pasar empleado, que es la que tiene unos AN. ¿Sí? Les voy a dar una mano yo en este. Empleado, ¿sí? ¿Cómo se pasaba la entidad? La clave primaria más sus atributos. Legajo, apellido, si me las van dictando mejor. Nombre, dirección, Teléfono, muy bien, gracias. Teléfono, email email, y fecha de nacimiento. fecha, nacimiento. Bien, acá tenemos, y la clave primaria ya la podemos marcar, ¿sí? Tenemos sus atributos y sus claves primarias y ya la podemos marcar. Ya no tenemos ningún, digamos, ¿por qué? Ya no tenemos que esperar más nada, no tenemos que definir las claves foráneas ni ninguna otra cosa, ya sabemos cuál es su clave primaria. Ahora vamos, ya que tenemos los atributos y su clave primaria, vamos a las claves foráneas. Tiene clave foránea a categoría. Bueno, ¿cómo se pasa una 1 a n? Relaciones 1 a n. Vamos a ver, 14, negrita. Y acá vamos a ver subrayado y color rojo. Clave primaria. Del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. ¿Sí? Siempre. Clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. Entonces, ¿cuál clave foránea tenemos? La de categoría, ¿sí? Y vamos a pasarla. Clave primaria del lado 1. ¿Cuál es el lado 1? Categoría. ¿Sí? ¿Cuál es la clave primaria de categoría? Código. Pasa al lado n como clave foránea. Código. Listo. Y lo único que tienen que hacer es marcarlo como clave foránea. CFA. Categoría. Código. ¿Le pueden poner código de categoría acá? Si quieren, sí. Está perfecto. Lo único que se tienen que acordar es ponerlo acá. Si no, pueden dejar código directamente. En este caso, yo lo que voy a hacer es subirla, digamos, para que no haya dudas de cuál es la clave primaria. ¿Me iba a Profe, tengo preguntar una algo? duda. Sí. Ahí cuando pone categoría y tiene code, es la clave primaria. ¿No hay ningún problema que vos después pongas que la clave foránea categoría tiene otro nombre? No, porque las claves foráneas son hacia la clave primaria de otra entidad. Ah, listo, no tiene nada que ver que el nombre sea distinto, directamente No, va no, a la exactamente, clave. no debería ser ningún problema. ¿Podés aclararlo? Si querés, sí. Le podés poner una cosa así, o le podrías poner code también, si querés. Podés escribirlo de la forma que vos te guste más. Eso, si tuvieras alguna duda. No es necesario aclararlo, porque seguro que apunta a la clave primaria.
Si apuntara a otro tipo de clave, digamos, hay situaciones donde no por modelado, sino por una cuestión de performance o algo por el estilo, se tiene que usar una clave distinta, una clave generada diferente o algo por el estilo, y tenés que definir una clave extraña, algo que no es una clave primaria, tenés que definir un índice cluster. No lo soportan todas las bases de datos, no es algo común y en general no es una buena práctica, ¿sí? En general eso es una práctica bastante pobre si no definía la clave primaria, y de vuelta, no todas las bases de datos lo soportan. Más que nada lo soportan claves que vienen desde hace mucho tiempo atrás, bases de datos que vienen desde mucho tiempo atrás, que no respetan mucho el modelo relacional porque en su momento surgieron antes de que se estandarizara todo y quedaron con esa feature y la gente, ¿cómo es? Y la gente quiere que siga estando la feature, pero nada más que por eso. En general, siempre es a la clave primaria. Y nosotros lo vamos a trabajar así en lo que es el curso. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar que siempre se apunta a clave primaria, que es lo correcto según el modelo relacional. Bueno. Perfecto, gracias, profe. Ahora nos queda empleado. Bueno, nosotros acá, vamos a ver si yo puedo insertar para que ustedes lo vean. Insertar. Lo de empleado, que es una recursiva, ¿sí? En realidad, a ver si tengo acá. No tengo nada para hacer eso. Yo lo podría tratar como si fuera empleado hacia empleado. Un segundo. A ver, sí, yo ahora esperemos que me abra el diagrama que habíamos hecho la otra vez. Bien, en vez de esta recursiva, yo lo que podría imaginar para hacer el pasaje a tabla, porque esto es una 1 a n, podría tomar y decir una cosa así. Dame un segundo, que si no va a interrumpirme todo el tiempo de la clase. Yo debería imaginarme en esta situación como si tuviera dos entidades para aplicar la misma regla. Uno es empleado supervisor, ¿sí? Y en el otro, empleado subordinado. Y acá simplemente, perdón, no supervisor, sino, bueno, dejémoslo ahí. Y acá vamos a ponerle 0 a 1 y de este lado 0 a n. Yo me podría imaginar esta relación de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pasa una 1 a n? La clave primaria del lado 1 pasa como clave foránea al lado n. ¿Se acuerdan? Ah, y esto, bueno, acá le agrego. Después tengo que agregarlo de nulo a nulo. Entonces, ¿cuál es el lado 1? El empleado supervisor. ¿Cuál es la clave de empleado? Legajo. ¿Sí? Y acá nos encontramos al problema de que repetimos otra vez el atributo. ¿Cómo lo resolvíamos? Uno, le agregamos un prefijo o un sufijo. En este caso le agregamos un sufijo. ¿Cuál? El del rol. ¿Cuál es el lado 1? El supervisor. Entonces,
Vamos a ponerle empleado supervisor. ¿Sí? Y acá voy a marcar clave foránea de empleado. Y acá pongo legajo supervisor. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Bien, después vamos a hacer otros ejemplos de esto, pero básicamente con lo que yo tengo que hacer con las entidades recursivas es esto. Imaginármelas como una relación común y corriente donde pasa. Y el campo se llama igual. Eso es todo. Y funciona. Lo que tengo que agregar ahora es si son nulas o no nulas. ¿Sí? Eso lo puedo agregar acá, lo puedo agregar al final, como ustedes quieran. En este caso, ¿puedo tener un empleado sin categoría? No debería, entonces vamos a poner no nulo. ¿Sí? Y también coincide con el mínimo que le pusimos acá, así que estamos bien. ¿Puedo tener un empleado que no tenga jefe? Bueno, entre las reglas de negocio nos decía que todos los empleados salvo el gerente general. Entonces el gerente general no tiene un supervisor. Entonces, nulo. Puede ser nulo. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien. Voy a borrar esto así nadie se confunde. Si lo entra a ver después. Pero... esto... Esperen, tengo una idea. Dame un segundo. Listo, así nadie se va a confundir. Y a ustedes les queda la forma de analizarlo. Para definir la clave foránea de una relación recursiva, imaginarla como una relación normal usando los roles del vínculo. La relación, estamos usando relación. Bien, bueno, hasta ahí ¿me siguieron bien? ¿Qué preferirían hacer? ¿El ejercicio 2 o prefieren hacer el 5? No sé cuál tendrán resuelto. Igual en cualquiera, me parece que en cualquiera de los casos va a ser muy largo para los que nos queda de clase. En un segundo vamos a revisar los dos. Yo tengo hecho el 2. Déjenme ver cómo era el 2. Es grande. Y es medio grande. Si lo hacemos... No, se nos va a atrasar mucho para la clase de teoría. Ahora, si quieren, yo me quedo con los que quieran corregir los ejercicios que mandaron, los que ya hicieron, y seguimos. Para la clase que viene, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer todos los pasajes. Yo les voy a dar, el día de la clase voy a armar un doc, como hicimos esta vez, para
para cada ejercicio. Y si hay voluntarios, se van a poder ir proponiendo para hacerlos. Y el que no haya voluntarios, se lo asigno a alguien. Y yo les ayudo a lo mejor con las partes más difíciles. Por ejemplo, este ejercicio no tiene nada que ustedes me necesiten para hacerlo. Ya no tiene ningún truco ni ningún misterio que ustedes no hayan visto el día de hoy. El 2 lo pueden hacer tranquilamente sin necesidad de que yo revise nada. El único caso donde se les podría complicar sería en la ternaria, alguna agregación, y en las subclases, que vamos a ver los 3 pasajes. Entonces, hagan el pasaje de todos los ejercicios que quedan hasta el 6 incluido. La clase que viene vamos a arrancar por ahí. Les voy a asignar a todos para que tengan que resolverlo. Si es que no hay voluntarios. Lo único que pueden dejar sin hacer son las ternarias y las jerarquías. Sería lo único que hacemos juntos.